Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos en Entrevista Venevisión, estamos listos para hablar con Dinora Figuera. Ella es diputada a la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua y además es integrante de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, de la que depende la Subcomisión de Salud. Gracias por estar con nosotros, diputada. Muchas gracias a ustedes. Quisiera comenzar por ese anuncio que hizo la Federación Médica Venezolana acerca de un paro activo, en este caso del gremio médico, pero las enfermeras o los enfermeros llevan ya 3 semanas continuas de conflicto. En primer lugar, quisiera que nos aclarara lo del paro. ¿Qué significa esto tomando en cuenta que la Constitución consagra el derecho a la salud? Sí, bueno, ya hemos desde hace mucho tiempo declarado desde la Asamblea Nacional la situación de una grave crisis de salud. Nosotros desde hace mucho tiempo hemos venido acompañando no solamente al gremio de las enfermeras, sino también a los trabajadores de este sector y los profesionales de la salud, los médicos, nutricionistas. Efectivamente, en el día de ayer se suma pues a todo este conflicto con un paro el gremio médico. Douglas Negón Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, manifestó asumir pues precisamente el llamado y la convocatoria a todos los médicos del país adscritos al servicio público a incorporarse, pero por supuesto respetando las emergencias y van a hacer una agenda de trabajo que permita prestar el servicio, pero que definitivamente en algunos servicios no se va a prestar porque no hay recursos médicos, no hay equipamiento, la infraestructura hospitalaria está desdibujada y hay que decirlo, más de 21.000 médicos se han ido del país porque no ha habido un reconocimiento a lo que es la labor del médico venezolano, inclusive reconocida mundialmente porque hemos sido no solamente un emblema académico de lo que es el servicio médico, sino somos referencia también de lo que fueron políticas públicas acertadas en un tiempo y que hoy tenemos que decir que los indicadores en lo que son las políticas públicas del gobierno nos tienen como el país mundialmente con mayor indicador de malaria a nivel mundial, con la más alta tasa de mortalidad materna de América Latina, la más alta tasa de embarazo temprano, la tuberculosis como un grave problema de salud pública. Entonces, médicos venezolanos y prácticamente todo el gremio de la salud están asumiendo el acompañamiento de un grupo de mujeres y hombres, enfermeras y enfermeros que han sido aguerridos por mucho tiempo, pero que hoy están solicitando ganar igual que un general, que están solicitando ganar igual que todos los militares que ganan prácticamente más de 200 millones de bolívares cuando una enfermera no gana ni siquiera $1 por mes. Entonces, esta situación es aberrante, hay una inequidad total y clara en ese sentido y no solamente las enfermeras están solicitando ganar más de 200 salarios mínimos, sino que ahora se adicionan los médicos venezolanos. Usted misma es médico. Ha sido paciente. ¿Cómo se está prestando la atención al paciente en la red de hospitales y ambulatorios del país? Bueno, mira, yo hace 10 años sufrí de leucemia y yo reconocía que había una oficina o una dirección de medicamentos de alto costo que más o menos daba una respuesta a lo que era la demanda de cada uno de los tratamientos. Pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades inmunológicas, hoy no tienen ni cuentan inclusive con estos medicamentos. Quien va a comprar un medicamento personalmente prácticamente tiene que vender su casa o tiene que vender lo poco que tiene porque inclusive en estos medicamentos están dolarizados. En consecuencia, hoy los pacientes no tienen una garantía de salud que constitucionalmente están establecidos y puedo decirlo claramente que la mortalidad a nivel nacional desde el punto de vista de la mortalidad infantil, desde el punto de vista de la no satisfacción de la demanda de un tratamiento, es totalmente una responsabilidad del gobierno nacional. ¿Qué están haciendo los pacientes? Por ejemplo, un paciente oncológico cuando recibe un diagnóstico de cáncer, los pacientes crónicos, los que dependen de una máquina de diálisis para vivir. Los pacientes crónicos, los pacientes se están muriendo. Los pacientes hoy no tienen esta garantía, tienen, como digo, vender prácticamente sus propiedades y es un calvario. Es anunciar en los medios de comunicación que alguien preste su colaboración, su ayuda. Nosotros hemos insistido en el canal humanitario.
le hemos demandado al gobierno nacional a que asuman en ese sentido lo que es la responsabilidad de permitir la solidaridad de otros países, de permitir la solidaridad de la Organización Mundial de la Salud o las políticas de organismos internacionales que en momentos de crisis pueden venir en el país y han prácticamente de manera indolente ignorado esta solicitud de parte de la Asamblea Nacional, que hace más de 2 años nosotros declaramos la emergencia en salud pública y que hoy ratificamos que la situación es más grave y que tiene necesariamente que ir a la convocatoria de todos los sectores, el sector privado, el sector público, porque si tú vas hoy también a una clínica venezolana privada, hay un desdibujamiento porque no hay medicamentos y el gobierno tiene definitivamente que tomar este sector como la prioridad necesaria ante una situación de debacle que tenemos hoy en el sector. De continuar la negativa del gobierno nacional a aceptar recibir esa ayuda a través de un canal humanitario, porque ellos argumentan que el dinero lo hay. El problema serían las sanciones de otros países. Se sumó Suiza recientemente a las de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay otra alternativa para que lleguen a Venezuela medicamentos, insumos, por lo menos para paliar la situación, para atender la emergencia? Bueno, nosotros queremos desmontarle esa teoría al gobierno nacional. Aquí lo que se están sancionando son a autoridades que han caído en hechos de corrupción, gente corrupta que inclusive algunas están libres, porque nosotros denunciamos en lo personal a la exministra Sader, que usó el sector de salud para delinquir conjuntamente con un acto de nepotismo con su hijo. Y hoy la ministra Sader está libre. Entonces nadie se explica cómo el sector salud, por ejemplo, es utilizado para delinquir y que hoy precisamente el gobierno diga que es una guerra económica. No nos vamos a aceptar más ese chantaje porque definitivamente este trabajo lo está haciendo de lucha las enfermeras, los obreros, los profesionales de la salud, o sea que no es cuento. El pueblo venezolano que hoy está pasando trabajo y necesidad, los pacientes que hoy no tienen cómo comer porque los recibimos en la Comisión de Desarrollo Social, a los representantes de nutrición y dietética, por ejemplo, del Hospital Clínico Universitario, y solamente están comiendo, por ejemplo, un bollo en la mañana como desayuno. Solamente comen o arroz con lenteja o pasta con lenteja o pasta con sardina. Esto no es la dieta balanceada que debe tener un paciente para poder recuperarse. En consecuencia, estamos frente a una grave crisis de salud pública en el país, que el gobierno tiene el sartén por el mango, que debe asumir, por ejemplo, el aumento del presupuesto nacional para el sector salud. Solamente se aprobó 1,4% del Producto Interno Bruto para el sector salud, cuando la Organización Mundial de la Salud establece que debe ser un 10% o al menos un 10% para este sector, y después con la aberración de los créditos adicionales que prácticamente son una caja negra del gobierno porque no se sabe en qué lo está administrando. Diputada, el tema de las inmunizaciones, ¿qué está ocurriendo con esas enfermedades que se pueden prevenir a través de vacunas y con los recién nacidos que necesitan vacunarse para tener inmunidad a otras enfermedades? Bueno, en principio yo debo denunciar, por ejemplo, lo hice inclusive a través de los medios de comunicación en su momento, que en el proceso reciente electoral, cuando las madres iban del timbo al tambo tratando de vacunar a sus niños, a sus recién nacidos, bueno, salió Darío Viva anunciando que iba a haber una carnetización del PSV para atender, por supuesto, nuevos incorporados, pero que aprovecharan porque sí iba a haber vacunaciones para los niños y para los adultos. Esto es inclusive también un crimen. ¿Cómo es posible que el PSV utilice las vacunaciones, que de paso lo hemos denunciado desde el punto de las sociedades médicas, los observadores de la salud que han manifestado que hay mucho menos vacunas de lo que se necesitan alrededor de lo que son los niños, niñas, adolescentes y también las inmunizaciones de adultos, y nosotros a la prueba basta un botón. Cuando tú ves que hay reaparición de casos de poliomielitis, cuando tú ves que hay una situación grave, por ejemplo, de tuberculosis, donde la tuberculosis es llamada también la enfermedad del hambre. Entonces estamos pasando en una situación de hambruna prácticamente en este país. No hay una respuesta de parte del gobierno nacional con unos paliativos que son una caja o una bolsa de alimentos que no
llenan los requerimientos y la demanda y bueno, estamos en una situación donde las inmunizaciones, al no ser honradas por el gobierno nacional, están trayendo como consecuencia la reaparición de enfermedades, por ejemplo, como el sarampión, que habían sido desdibujadas o controladas por parte de lo que fue la salud pública en otros tiempos. ¿Qué desenlace previsible y cuál sería el deseado para este conflicto que tienen los gremios del sector salud? Bueno, vital importancia la unidad de todos los trabajadores, de todos los profesionales de la salud pública venezolana. En este momento nosotros unidos podemos hacer una gran fuerza de pacientes, de médicos, de nutricionistas, farmacólogos, enfermeras y enfermeros que nos permita a nosotros liderizar esta gran demanda por el respeto al derecho a la salud, por el respeto de lo que es el sueldo y salario de cada una de las reivindicaciones y por supuesto solicitándole y exigiéndole al gobierno nacional que el ministro de Salud reconozca a los sindicatos y a los colegios médicos que están legalmente establecidos porque coloca acciones o grupos paralelos que no representan en este momento la lucha justa que están librando hoy los profesionales de la salud para tener la garantía constitucional del derecho a la vida. Recopilación de datos de periodistas que hicieron la cobertura. Reportaban que el día de ayer solamente en Caracas hubo 15 protestas por servicios públicos o por demandas laborales, transporte, agua, alimentos. ¿Qué está ocurriendo en el país que pareciera que hay un repunte del descontento manifestado a través de protestas de calle? La propia Asamblea Nacional a través de la Comisión de Administración y Servicios decía que es necesario declarar una emergencia en el sector transporte y desde el gobierno nacional dicen que esto obedece a un plan de sabotaje de los servicios para causar desestabilización. Bueno, mira, que se quite la careta. En primer lugar, por la falta de agua le decimos al gobierno, no somos camellos. Por la falta de lo que es el sistema de transporte, que ayer efectivamente lo recibimos en la Asamblea Nacional, no somos perros. No podemos ir usando un servicio público de transporte a través de lo que son unas perreras. Ese es no dignificar realmente la necesidad de tener un sistema de servicio público digno. En relación al tema de la electricidad, esto es dramático porque no solamente, por ejemplo, en el caso del Zulia, es una situación inhumana, sino que hospitales y centros clínicos del país se ven afectados duramente, inclusive con el peligro de perder la vida de algún paciente que esté en una necesidad porque ni siquiera existe la garantía de plantas eléctricas en condiciones. En consecuencia, nosotros le decimos a este desgobierno que definitivamente asuma el presupuesto de la nación para honrar en este caso a la ciudadanía venezolana que necesita mejor calidad de vida y bueno, por supuesto denunciando que esta es una situación de la decantación de un modelo económico que ha traído como consecuencia esta situación y que sí luchamos desde la unidad y desde Primero Justicia por un cambio digno que nos permita a nosotros tener democracia, tener derecho a la vida, tener derecho a la salud y tener derecho a que nuestros hijos, porque no solamente estamos luchando por lo que estamos viviendo en el día de hoy. Nosotros tenemos como madres venezolanas, como mujeres venezolanas y como familia venezolana que luchar por el derecho al futuro de nuestros hijos, porque no puede ser que mi hija o su hijo, el que me está viendo, lo que pida en este momento su anhelo es irse del país cuando nosotros estamos necesitando a todos esos jóvenes venezolanos. Mira, nosotros nos enteramos muy brevemente que para el caso del rescate de los niños de Tailandia, hubo una ingeniera venezolana que con mucho orgullo nosotros lo decimos que estuvo allí en las garantías para salvarle la vida a esos venezolanos. La doctora que me curó a mí con el equipo médico la leucemia, hoy está en España. No puede ser que en este país el talento humano se esté yendo del país porque no existe un gobierno que les permitan tener la certidumbre de vida y, por supuesto, la alegría de vivir en Venezuela. Diputada, gracias por haber venido esta mañana a hablar con nosotros. Gracias a ustedes. Despedimos hacia Dinora Figuera, diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, integrante de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional y en política es la secretaria adjunta del partido Primero Justicia. Gracias también a ustedes por haber seguido nuevamente Entrevista Venevisión. Les pedimos que se queden allí porque al regreso de la pausa tenemos información de estrenos y estrellas aquí en la emisión matutina de Noticiero Venevisión.